Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para símbolos. En esta ocasión, lo primero de todo, quería agradeceros, ya han pasado todas las fiestas, como hemos dicho, ya estamos en la normalidad del canal, ya hemos tenido el primer directo que ha sido respondiendo comentarios y también hemos regalado membresías, 10 en total. Espero de verdad que las disfrutéis muchísimo a los que la hayan tocado. Y nada, deciros que en este vídeo vamos a traer una secuencia, pero ya no vamos a distinguir las barras de que tengan 150 y las que no tengan 150. Para distinguirlas tendréis vosotros que ajustarla para vuestra barra, la secuencia que vamos a traer. Yo en la secuencia ya no voy a aumentar el por 150, pero seguramente algunos tengan el por 150, así que lo único que tenéis que hacer es ajustarlo. Cuando digo ajustarlo es, o sea, tenéis que ajustar cuál va a ser vuestro máximo. Si tenéis el por 150, mejor, porque podréis jugar un poquito mejor. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una secuencia de buscar martillos. Esta secuencia es nueva y nada, espero de verdad que os funcione súper bien. Así que ya sabes, si te gusta, si te interesa, quédate y la vemos justo después de la intro. La secuencia que vamos a traer es una secuencia que para mí es bastante fácil. Es una secuencia fácil, muy fácil de recordar, como digo, y no creo que tengáis muchos problemas a la hora de hacerla. Funciona bastante bien, yo lo he estado haciendo, pero sabéis, por ejemplo, que en símbolos últimamente, sobre todo en el último evento este que acaba de terminar, es imposible buscar símbolos. ¿Por qué? Porque cada vez salen menos. Salen poquísimos. Desde el principio del evento estaban ya que no salían símbolos. Después, la barra esa de los tridentes es una matanza. Así que últimamente voy a aconsejar jugar los combinados al mínimo. O sea, jugar para llegar a vuestro mínimo que tengáis establecido en el equipo y poquito más. Es un robo total. Yo iba a gastar monedas de Thor. He llegado aún así a la barra del 60.000, creo, sin coger nada de recursos y no quise ya continuarla, me faltaba muy poco para terminar la barra, o sea, muy poquita, la podía haber terminado, pero no he querido terminarla por el robo tan grande que me parece esto de los tridentes. Es una exageración. Yo, de verdad, o sea, lo único que haría es unirnos todos y dejar un evento entero sin, o sea, ojalá nadie lo hiciera, nadie jugara un evento entero de combinados para que se dieran cuenta de que no es normal jugar así con nosotros, jugar así con nuestro tiempo, jugar así con nuestro dinero, porque hay mucha gente que sí se gasta dinero en el juego. Así que, dicho esto, no sé lo que va a pasar en el siguiente evento de combinados, pero de verdad pienso que deberíamos hacer algo todos los jugadores, de unirnos todos y hacer algo, no jugar el evento entero o no sé, pero algo de verdad tenemos que hacer porque cada vez está peor. Este evento ha sido para mí pésimo, pero por lo que digo, con la barra de los tridentes, la barra esa que te pide muchísimo para no darte nada, porque los tridentes no te dan nada y más. Si lo vas a usar casi terminando, tienes muchos tridentes porque terminas la barra y te sale el tiburón, para que otra vez te vuelva a salir tienes que gastar muchas tiradas. Es una exageración. Yo de verdad no sé lo que deberíamos de hacer, pero yo creo que algo deberíamos de hacer. Así que si tienes alguna idea, déjamela en los comentarios y lo vamos viendo. Bueno, dada esta chapa, vamos a empezar con la secuencia. Yo creo que es una secuencia que va a funcionar bastante bien. Es una secuencia de buscar martillos. Vamos a buscar martillos, pero con la condición, no van a ser individuales, van a ser, tanto te salga 1, 2 o 3, vamos a contar, pero con la excepción de que vamos a contar un martillo siempre. Un martillo si te sale 1, un martillo solo si te salen 2 y un martillo solo si te salen 3. O sea, si te sale un martillo, vamos a contar un martillo. Si te salen 2 martillos, vamos a contar solo un martillo. Y si te salen 3 martillos, vamos a contar solo un martillo. Después de esto, después de que quede claro todo esto, vamos a empezar con la secuencia. La secuencia es muy fácil y vamos a empezar tanto en por 1 o por 3, dependiendo de las tiradas que tengáis. Lo voy a dejar esto bastante claro porque podéis empezar en por 3 si tenéis bastantes tiradas o en por 1. Ya vosotros decidís cuándo y dónde queréis empezar. Si queréis empezar en por 3, perfecto, probadlo. Si veis que se os alarga, empezad por 1. Los que empiecen por 1 van a ahorrar más tiradas, pero también he de deciros que vais a tener muchas veces que os pueda salir en el por 1. Así que ya tenéis que barajar vuestra decisión. Es decir, vamos a empezar en por 3, vamos a gastar un poquito más, pero vamos a avanzar un poco más rápido. Vamos a empezar en por 1, vamos a gastar menos, pero vamos a rendir mucho menos. Así que es decisión de cada uno.
Vamos a buscar 20 martillos en por 1 o por 3, dependiendo de cómo queráis empezar. Después vamos a subir al por 15, vamos a buscar 10 martillos, vamos a subir al por 50, vamos a buscar otros 10 martillos, vamos a subir al por 400, vamos a buscar otros 10 martillos y la siguiente apuesta, si tienes bastante, si puedes permitírtela, el 1500 sería para terminar de hasta que te salgan los 3 símbolos. No digo que todos lleguéis al 1500, es una locura pensar eso, porque mucha gente no tendrá suficientes tiradas. Podéis quedaros tanto en el por 400 como en el por 50. Y también recomiendo muchísimo repetir el por 50 o el por 400, dependiendo de las tiradas que tengáis. Si veis que no os podéis pasar a apuestas tan altas, directamente quedaros en el por 400. Es una muy buena opción. Yo doy esta porque hay gente que tendrá bastantes tiradas y hay otra gente que no tiene suficientes. Pues si no tienes suficientes, quédate hasta donde puedas. Si tienes suficiente y quieres apostar, puedes hacerlo hasta el 1500. Yo de ahí no pasaría. Hay veces que tenemos el rayo y del 400 se nos pasa al 600. Esa sería una buena oportunidad de subir al por 600. Pero ya sabéis que no es siempre, que la barra de apuestas van cambiando. Durante el evento te pueden cambiar 2, 3, 4 veces. También puede que pilles rayo, puede que no lo pilles, así que es decisión vuestra. Recordad que esto, como siempre digo, es un juego de azar y sobre todo el azar tiene mucho que ver. Podéis tener suerte que salgan las primeras apuestas de las en apuestas altas, te salgan en las primeras, y puedes tener la mala suerte de que no te salgan las primeras, que te salga muy tarde. Así que tenedlo muy en cuenta. Ajustar vuestra ruleta. Ajustar vuestra ruleta, cuando digo ajustar vuestra ruleta, me refiero a que tenéis que conocer vuestra ruleta para saber cuándo podéis subir la apuesta y cuándo no. Después de jugar un tiempo, empezaréis a conocer vuestra ruleta. Si ya llevas tiempo, seguramente conozcas tu ruleta. Si no la conoces aún, no te preocupes, porque hay mucha gente que no llegamos a conocer la ruleta. Así que lo único que tienes que estar es más pendiente. Hay mucha gente que apunta las rondas más largas, apunta las rondas más cortas, y eso puede ayudar mucho. Ya va a depender mucho de la forma de jugar que tengas y de cómo quieras jugarlo. También, dicho esto, es una secuencia, como he dicho, que es bastante fácil. Vamos a repasarla corriendo, vamos a repasarla rápido y ya vamos a pasar al final del vídeo, donde intentaré hablar un poquito pues del canal, cómo va, de daros las gracias y nada, como siempre, pues terminar el vídeo. Así que vamos a repasarla rápidamente y sería, vamos a buscar 20 martillos, o sea, individuales. Si te salen 1, contamos 1, si te salen 2, contamos 1, y si te salen 3, contamos 1. Eso, tenedlo muy en cuenta. O sea, vamos a contar 20 martillos en por 1 o por 3, dependiendo de cómo quieras empezar. Vamos a subir al por 15, contamos 10. Vamos a subir al por 50, contamos 10. Vamos a subir al por 100, no, perdón, al por 400. Vamos a contar 10. Yo repetiría, si yo quisiera subir al por 100, al por 1500, repetiría el por 400. Y si ya no te ha salido en los 20 martillos de por 400, ya subiría al por 1500, siempre y cuando tengas suficientes tiradas para hacerlo. Y ahí terminaría la ronda completa. Así que, dicho esto, espero de verdad que os funcione súper bien. Dejádmelo en los comentarios si os funciona, si no os funciona. Y también recordad que tenéis la de conteo si queréis apostar más alto. La de conteo siempre va a ser una opción para los que quieran apostar más fuerte. Bueno, ahora dicho esto, pues como siempre quería agradecer a todos los miembros, a todos los suscriptores, a todos los que no están suscritos, a todo el mundo que ha llegado hasta aquí en el canal. Y nada, desearos de verdad que tengáis un grandísimo evento. Si os funciona la secuencia, dejádmelo en los comentarios. Si no os funciona, dejádmelo también. Me gusta saber qué es lo que está pasando con las secuencias que voy haciendo para que tener un feedback y, o sea, hacer cosas para los siguientes vídeos. Si veo que funciona bien, vamos a seguir haciendo modificaciones, haciendo cosas de esa misma secuencia, y si no, pues vamos a buscar alternativas. Así que vuestros comentarios son súper importantes. Muchísimas gracias a los que comentáis, muchísimas gracias a los miembros, que cada vez somos más, perdón, me ha salido el lado andaluz. Y nada, deciros de verdad que también estoy súper agradecido para los que veis mi canal secundario de videojuegos, o sea, lo estaréis viendo en pantalla. Si os gustan los videojuegos, os animo a que paséis por allí y os reportéis con un comentario, con cualquier cosita. Y nada, deciros que muchísimas gracias a todos. Ahora sí, vamos a terminar el vídeo. Nos vemos en el siguiente evento. Un saludo, chao, chao.